Gonzalo y voy a hablaros de una de esas cosas que vemos todos los días, pero realmente no sabemos por qué pasan y tienen una explicación que normalmente no es muy difícil. Voy a hablar de cómo se sumergen y emergen los submarinos, pero como es un poco complejo, primero vamos a empezar a entender por qué flotan los barcos. Todos los días vemos barcos que se mantienen a flote, pero no sé, muchas veces no nos preguntamos por qué. A veces pensamos que es porque el mismo material se mantiene flotando, pero hay barcos tan pesados que decimos cómo se pueden mantener flotando. Bueno, vamos a empezar analizando las barcas. Las barcas son pequeñas y están hechas de madera. La madera es un material que tiene menos densidad que el agua. Bueno, vamos a recordar que la densidad es igual a la masa partido del volumen. D igual a M partido V. El agua tiene una densidad de 1 gramo partido centímetros cúbicos. En cambio, la madera tiene menos densidad. La densidad de la madera varía según el tipo. Por ejemplo, la madera de ciprés tiene 0,59 gramos partido centímetro cúbico. Pero vaya, el caso es que como tiene menos densidad la madera que el agua, las barcas se mantienen a flote. Lo mismo ocurre con otros pequeños barcos, como los veleros, que están hechos de materiales sintéticos, cuya densidad es menor también que el agua. Eso lo entendéis, ¿no? Bueno, pero cuando vemos grandes barcos como los petroleros, los cruceros, los transatlánticos o los portaaviones, vemos que estos ya están hechos de materiales más pesados, como pueden ser el acero. O sea, generalmente estos barcos están hechos de acero. El acero es un material que está formado por la aleación de carbono y hierro y tiene 7,86 gramos partido centímetro cúbico. Su densidad es casi 8 veces mayor que la del agua y aún así los grandes barcos no se hunden. Esto sucede porque se hunden porque en su mayor parte están huecos, es decir, aunque están hechos de acero, tienen muchos compartimentos vacíos, bueno, no vacíos, sino que están llenos de aire. Entonces la densidad total media del barco es menor que la del agua, por eso se mantienen a flote. Por eso, cuando se hace un agujero en el casco del barco, empieza a entrar el agua, la densidad del barco se hace mayor que la del agua y se hunde. Aparte de la densidad, también es muy importante la forma del barco. Bueno, todo esto que he hablado está relacionado con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes enuncia lo siguiente: todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desplaza. Esto es un poco complicado. Voy a coger un rotulador para poner la fórmula. ¿Cómo se escribe Arquímedes? Vale. ¿Vale? Esto quiere decir que el empuje igual a la masa por la gravedad, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Bueno, donde E es el empuje, M es la masa, que es la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad, de la densidad del fluido, y el volumen del fluido, pues es el volumen del fluido desplazado por un cuerpo total o parcialmente sumergido. Esa es la densidad del fluido. La de F es la densidad del fluido. Y ya está. Os voy a hablar un poco de Arquímedes, un matemático del siglo III a.C. Vivía en la antigua Siracusa, que es lo que hoy conocemos como Sicilia. Tiene inventos muy importantes como máquinas de guerra, que son los espejos ardientes, que eran unos espejos que reflejaban la luz del sol y quemaban las naves enemigas. También lo que es el principio de Arquímedes, que es esto, varios descubrimientos sobre áreas y volúmenes de figuras, y también aproximó el número pi, o sea, consiguió un número pi bastante aproximado al que tenemos ahora. Y ya está, esto es un poco de Arquímedes. Su padre era un astrónomo muy conocido también. Y bueno, vamos a entender por qué se produce este empuje, porque ahora mismo no sabéis por qué se produce. Es un concepto un poco complicado, pero bueno.
el empuje es una fuerza que ejerce de manera vertical de abajo hacia arriba, es decir, que empuja el barco hacia arriba. Se produce porque cuando el barco se sumerge un poco, porque todos los barcos van un pelín sumergidos, pues está ocupando un volumen que si no estuviese ese barco estaría ocupado por agua. Entonces el agua intenta recuperar ese espacio y ejerce presión sobre el casco del barco. Como si no fuese debido a este alto gran peso que tiene el barco, saldría rebotado hacia arriba. Y por eso se produce el empuje. El barco se hunde hasta que el peso del barco y el empuje se igualan. Y esto se produce cuando el volumen de agua que ha desplazado del barco al hundirse, si lo llenásemos entero de agua, pesa igual que el barco entero. Y si la densidad del barco es mayor que la del agua, pues el barco se hunde. Y ahora, para demostrar esto, pues voy a hacer un experimento que es bastante simple, la verdad. O sea, aquí os voy a demostrar por qué la forma es decisiva y por qué los grandes barcos flotan, ¿vale? A ver. Aquí. A ver, si echamos una pelota de plastilina, una bola de plastilina, al agua, ¿vale? Vemos que se hunde. Si echamos una canica de vidrio, vemos que también se hunde, ¿vale? En cambio, si ahora cogemos la plastilina y la moldeamos en forma de bote, a ver, bueno, espérate, que esto ya está mojado y es más complicado. Si lo ponemos así un poco en forma de barco, con los lados levantados así, vemos que ya no se sumerge. Bueno, ahora sí, le empieza a entrar agua, pero eso es porque no estaba perfectamente hecho, pero vaya, con un poquito de tiempo, a ver, no se sumerge. Y si le echamos una canica, tampoco se sumerge. Esto quiere demostrar que la pelota de plastilina y la canica tienen muy poco volumen y, o sea, está el volumen, digamos, tienen mucha densidad porque ocupan muy poco espacio y pesan mucho, pero en cambio al moldearla de esa forma el volumen aumenta y entonces el empuje que recibe es mayor porque desplaza más agua y por lo tanto el bote flota, incluso si le ponemos la canica encima. Y vaya, eso es lo que quiero demostrar con este experimento. ¿Se ha entendido todo lo que llevamos? Vale. Bueno, otra cosa muy importante para que los barcos no se hundan es la estabilidad, porque aunque los barcos floten, hay que tener en cuenta la estabilidad que va a tener cuando el viento y la ola empiezan a azotarlo. Este concepto es un pelín complicado y a mí me cuesta entenderlo, así que a vosotros os a ver, el empuje, ¿habéis entendido lo que es? Sí, yo no. Vale. El empuje es ejercido sobre el centro de gravedad de la parte del barco que está sumergida. ¿Se entiende? Si hay una parte que está sumergida, pues el centro de gravedad de ese, ahí es donde se produce el empuje. Y la fuerza de la gravedad que ejerce pues, la Tierra, fuerza de la gravedad, vaya, ejerce sobre el centro de gravedad de todo el barco. Entonces, el empuje y la gravedad son dos fuerzas contrapuestas, porque una va para abajo, que es la gravedad, y otra va hacia arriba, que es el empuje. Entonces, puede ocurrir dos cosas. Que el empuje esté más alto que la gravedad o que esté más bajo. Si está más bajo se produce una situación de inestabilidad, porque digamos que, a ver, aquí,
si el empuje está muy alto, si el empuje está bajo y la gravedad está alta, el punto más alto va a querer bajar y el punto más alto va a querer subir. Entonces, con una pequeña ola, pues se va a ir, o sea, se va a tumbar el barco. Y si el punto, o sea, si el empuje está bajo, no. Si el empuje está más alto que el punto de gravedad, la parte más alta va a querer seguir subiendo y la parte más baja va a querer hundir más el barco. Por lo tanto, se produce una situación muy estable que, excepto que venga un huracán, que no es lo más normal, va a seguir flotando el barco. Y bueno, ya que hemos hablado un poco de los barcos, vamos a empezar. ¿Puedo explicar eso? Lo del empuje. Que, a ver, No, lo del punto más, lo sí, de más bajo. mira. Es que si el centro, o sea, si el centro de gravedad está muy alto, porque el peso del barco está distribuido por la parte de arriba, fíjate que este es G, ¿vale? Que es el punto de gravedad, y el empuje está aquí. Pues esta fuerza va a querer ir para arriba y esta va a querer ir para abajo. Entonces, con una pequeña ola se va a dar la vuelta al barco, que es lo que pretende. En cambio, si está al revés, ¿vale? Si esto es y esto es G, pues el punto más alto va a querer seguir subiendo y el punto más bajo va a querer seguir bajando. Entonces se produce una situación muy estable. Es complicado de entender de todas maneras. Bueno, y ya que hemos dicho todo esto sobre los barcos, vamos a empezar con los submarinos, ¿vale? Los submarinos, pues normalmente no. Hay veces en las que están flotando, ¿no? Cuando están flotando, pues va igual que los barcos, tiene una situación de flotación positiva. Su peso es menor que el empuje que... Si su peso es menor que el empuje que recibe, por eso flota. Los submarinos tienen unos tanques, ¿vale? Que son los tanques de lastre, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Que hay uno en la proa, que es la parte de adelante, y otro en la popa, que es la parte de atrás. Cuando están llenos de aire, el submarino se mantiene flotando en la superficie. Cuando quiere sumergirse, empiezan a meter agua del mar, se abren unas compuertas y el agua del mar empieza a entrar, por lo tanto el peso del submarino aumenta, la densidad se hace mayor que la del agua y el submarino se hunde. Bueno, aquí vemos que el aire se está escapando, ¿vale? Y los tanques se están llenando. Cuando los tanques están llenos ya se sumerge totalmente y hay un momento en que se iguala porque su peso y el empuje que recibe es el mismo. Entonces, la fuerza que le está empujando para abajo y la que le está empujando hacia arriba es la misma, entonces se queda. De todas maneras, los submarinos tienen una situación de flotación, o sea, una estabilidad que no es muy estable, la verdad. Porque siempre van o hacia la superficie o caen hacia el fondo. Para eso hay otros pequeños tanques que son los de control de profundidad. Y lo que hacen estos tanques es bombearse agua entre la proa y la popa. O sea, si el submarino está cayendo, se echa mucha agua hacia la parte de atrás para que el submarino que está así, que está cayendo para abajo, entonces se echa mucha agua hacia atrás, digamos, y entonces el submarino empieza a subir. ¿Eso lo habéis entendido? Sí. ¿Cómo van los tanques pequeños? Los tanques de control de profundidad. Bueno, los tanques de lastre pueden ser así, o sea, que es como aquí es donde iría la gente y ya por fuera tiene una capa de agua. Pero también puede, como podemos ver aquí, estos son tanques de lastre también, que no hace falta que sean así. También los submarinos, para controlar su profundidad y su dirección, aparte de utilizar los tanques de control de profundidad, utilizan la hélice y los timones, ¿vale? Y eso, cuando va a cierta velocidad, se mueven y ya van controlando el movimiento del submarino. Para emerger, los submarinos llevan aire a presión y lo que hacen es que introducen el aire a presión, el agua escapa, por lo tanto el peso del submarino vuelve a hacerse inferior, la densidad es menor que la del agua y el submarino sale a la superficie. En ocasiones los submarinos tienen que hacer emersiones de emergencia y esto es muy rápido, se ponen todos los métodos de control de profundidad a la vez, es decir, los timones y la hélice van muy fuerte hacia arriba, se vacían todos los tanques y los tanques de control de profundidad hacen que el submarino vaya hacia arriba. Y es tan rápido que en ocasiones puede saltar parcialmente del agua el submarino. Imagínalo. Y bueno, ya voy a hacer el segundo experimento. Consiste
Bueno, de manera muy simple, ver cómo flotan los submarinos. O sea, el funcionamiento de un submarino de manera muy simple. Es un experimento casero y bueno, a ver si funciona. A ver, esto está recreando un submarino, ¿vale? Una botella, como podéis ver. Aquí esto es para meter la pajita, no es que sea otra cosa. Y luego tiene este tapón aquí atrás, porque si no esta parte pesa más que esta, y lo he hecho así un poco para igualarlo. Entonces, ponemos la botella en el agua y empieza a llenarse lentamente, ¿vale? Si no lo veis, os podéis acercar un poco a verlo. ¿Cómo se llena? ¿A qué? ¿Cómo se llena? Porque tiene agujeros, obviamente. Entonces empieza a llenarse, pero es un poco lento este proceso. Voy a empujarlo un poquito para que... Es que si no, no podemos tirar aquí un buen rato. Bueno, y ahora ya se empieza a sumergir. Esto es lo que he dicho, esta parte del tapón pesa más y por tanto se va a hundir, así que... Bueno, y una vez que ya está hundido, metemos la pajita, ¿vale? Y ahora es como si metiésemos el aire a presión que meten los submarinos para sacar el agua. Entonces, ahora mismo los tanques de lastre estarían llenos y empezarían a meter el aire a presión y entonces el submarino emerge. Y bueno, esto obviamente va con compuertas y cuando quieren que entre el agua, pues abren las compuertas. Cuando quieren que el agua permanezca, se mantiene cerrada. Aquí están siempre abiertas las compuertas, entonces ya vemos que otra vez está llena la botella de agua. Y ya está, esta ha sido mi exposición, espero que os haya gustado. ¿Alguna duda? Dime. ¿De qué año era Arquímedes? El siglo III a.C. Ah, y otra cosa. Es que no me acuerdo lo que era el empuje. El empuje. A ver, imagínate. Pero explícalo, ¿qué? Sí. A ver. Es que es complicado. Pero, a ver, los barcos, tú sabes que un barco siempre está sumergido un poco, ¿no? Mira, aquí por ejemplo, esto es un submarino, pero vale, como si fuese un barco. Sí, no tanto, pero tiene una parte a lo mejor sumergida. Entonces esa parte, si no estuviese sumergida, habría agua, ¿no? O sea, estaba el agua y hemos metido el barco. Entonces el agua intenta volver a ocupar su posición y entonces ejerce una fuerza hacia arriba. Esto haría que saliese disparado el barco hacia arriba, pero como pesa mucho no lo hace. Entonces solamente ejerce un empuje hacia arriba y ese es el empuje. Por ejemplo, unas tablas de estas de piscina, cuando tú las metes hacia adentro, ¿sabes cuáles son las tablas de piscina estas que son de corcho? ¿Sabes cuáles son? Si tú las metes hacia adentro y las sueltas, salen disparadas. Pues lo mismo, lo que pasa es que el barco no sale disparado porque pesa muchas toneladas. Bueno, depende de qué barco también. ¿Alguna pregunta más? Pues ya está.